Gracias, presidente. Brevemente, porque ya ha habido intervenciones que suscribimos. Pero simplemente para marcar, señor presidente, las diferencias de posiciones, con respecto a una votación que tuvimos hace una hora atrás o un rato menos atrás y esta. Hace poco rato votamos por unanimidad la designación del embajador Rosselli en las Naciones Unidas. Acá yo recuerdo el mismo senador Heber, que acaba de terminar de hablar en este tema, en nombre del Partido Nacional, creo que fue el único senador que usó la palabra. ¿Senador? Sí. Y senador Larrañaga. Senador Larrañaga y senador Heber, que utilizaron la palabra para fundamentar la designación del embajador Rosselli, designación que salió por unanimidad. Pero poco tiempo después, señor presidente, nos dividimos ante un tema que, al igual que la designación del embajador Rosselli, debería haber requerido un sentimiento mucho más nacional con respecto a nuestra política exterior. La situación, yo tengo una diferencia con algunos compañeros del partido que dicen recién o decían hace un rato, que podía configurarse a partir del 6 de diciembre una especie de gobierno cívico-militar, como afirmó Maduro. Yo, señor presidente, estoy convencido que en Venezuela dictadura hay ya. No es que se va a configurar a partir del resultado, o mejor dicho, de la negación de los resultados si gana la oposición por parte del presidente Maduro. En Venezuela hay dictadura hoy, señor presidente. Y en la mejor historia del Uruguay, independientemente de las diferencias políticas que podamos tener a lo largo de nuestra historia, en nuestra vida democrática, saco así como un sacabocados los 12 años de dictadura, en todo el resto de la vida democrática, en Uruguay no importaba de qué partido político se era. Si había en un país que se violaban los derechos humanos, que se cerraban medios de comunicación por opinar diferente al gobierno, si se metían presos a partir de fiscales mentirosos y corruptos a líderes de la oposición para que no fueran candidatos, en Uruguay no importaba de qué partido se era. Todos decíamos que ese país era una dictadura. Si ese país tenía un gobierno oblicuo, de centro, de derecha, de izquierda, no importaba. Y en Uruguay, si quienes opinaban de una forma, integran partidos de un lado o del otro, el que fuera, tampoco importaba. Países que violan los derechos humanos, que niegan la libertad, que cierran medios de comunicación, que ponen presos y torturan a dirigentes políticos por la forma de pensar, que son corruptos, que compran la justicia, que compran jueces, que compran fiscales. Esos países son dictaduras, lisos y llanos. Y, señor presidente, lo grave de que no haya por parte del oficialismo acompañamiento a la moción que presentó el senador Mieres con la firma de los restantes senadores de la oposición, lo grave de esto es que quebremos esta riquísima tradición nacional. Se dice que hay, creo que fue el senador Michelini que dijo que había razones institucionales. Yo creo que si hay un lugar donde ahora se deberían decir, para conocimiento de todos los senadores, cuáles son las razones institucionales que impiden al Frente Amplio votar esta moción, debería ser ahora. Ahora, señor presidente, debería decirse cuáles son las razones institucionales que impiden, porque quizás esas razones institucionales pertenezcan o participen de algún tipo de razonamiento que nosotros no conocemos y que sean realmente importantes. Pero seguramente no las hay, y si las hay, seguramente sean tan pecaminosas, por decirlo de alguna manera, que mejor no decirlas públicamente. En verdad, el problema que tiene el oficialismo es que los senadores del oficialismo, señor presidente, son presos del plenario del Frente Amplio. No opinan con libertad aquí. Pasó con el TISA,
Pasa, señor presidente, con esta discusión que estamos teniendo acá, porque estuvo bien dicho, todos sabemos que en las conversaciones privadas los senadores del Frente Amplio, o muchos de ellos, censuran agriamente, igual o peor que nosotros lo que pasa en Venezuela. Pero no lo pueden decir en público. No lo pueden decir en público. Son presos del plenario del Frente Amplio, que es quien pasó a comandar la política exterior del Uruguay. Y esto que yo diga acá no es ninguna novedad, se lo dije cuando tuvo el canciller Novoa hace 20 días atrás. Usted es preso, usted ya no dirige más la política exterior. La política exterior del Uruguay la dirige el plenario del Frente Amplio. El senador Nin, el ex senador Nin, el actual canciller Nin, ocupa la silla formal. El poder real de la política exterior radica en esa reunión de ese organismo del Frente Amplio. Digo con mayor respeto, es un organismo partidario que ha tenido la pericia de subrogar los mecanismos institucionales de dirección de la política exterior. Pasó con el TISA, pasa con esta discusión, con el tema de Venezuela. Todos sabemos que los senadores del Frente Amplio tendrían serios problemas en su partido político, serían censurados si votan como senadores esta decisión. Pasa con lo que está pasando en Argentina, señor presidente. A ver, hace una semana atrás, 10 días atrás, el presidente de la República se introdujo, nuestro presidente de la República, se introdujo en las elecciones, en la campaña electoral argentina, respaldando al candidato Scioli, en un error garrafal, desde el punto de vista institucional, no de las apetencias, no de los gustos ideológicos y personales del doctor Tabaré Vázquez, sino desde el punto de vista del Uruguay como nación, garrafal, que mereció incluso, como el propio presidente Vázquez lo relató, que llamara al candidato Macri y el candidato Macri no lo atendiera. Vamos a ver qué pasa dentro de una semana, porque el problema para el Uruguay es que quizá dentro de una semana el presidente de Argentina sea el candidato Macri, el que no atendió al presidente de la República. Entonces, es un grave error unir la política exterior del Uruguay, que debía ser una política exterior nacional, como lo fue la decisión que tomamos hace unos minutos atrás de la designación del embajador Rosselli para Naciones Unidas, unir las vocaciones políticas ideológicas y los gustos ideológicos del gobierno con la política exterior del Uruguay. Por eso, señor presidente, es que nosotros vamos a votar esta decisión. Y lo vamos a votar, lo votaremos para cualquier país, pero mucho más para el pueblo venezolano. Si hubo pueblos solidarios en las difíciles con Uruguay, fue el pueblo venezolano, que no dudó en romper relaciones con Uruguay cuando aquí pasó lo que todos sabemos que pasó en un evento de los más trágicos que tuvo la dictadura, como consecuencia de la dictadura en Uruguay. No dudó el pueblo venezolano y su gobierno en romper relaciones con Uruguay. Sí, claro, romper relaciones con Uruguay. Por eso, con cualquier país nosotros tomaremos esta decisión, con cualquier país que violara los derechos humanos, que persiguiera a los dirigentes políticos por pensar diferente, que violara la libertad de expresión. Con cualquiera, pero con Venezuela mucho más, porque demostró ser amigo de Uruguay cuando Uruguay más lo necesitaba. Y por ese pueblo torturado en sus convicciones, por ese pueblo perseguido en sus convicciones, por ese pueblo violado en sus derechos humanos, es que la verdad es muy difícil de explicar lo que seguramente la bancada oficialista decida dentro de un rato y con ello impida dentro de un rato. Sobre todo teniendo en cuenta que tarde o temprano les llegará la hora a los dictadores venezolanos. Tarde o temprano les llegará la hora. Y seguramente sea más temprano que tarde que les llegue la hora. Y habrá que explicar cómo cuando ellos pidieron solidaridad no la tuvieron, habiéndola brindado a mano abierta con Uruguay. Y le doy la interrupción al senador Gonzalo Mujica, me pido. Gonzalo Mujica. Sí, puede hacer uso de la interrupción, senador Mujica.